Por esta vez espero que me entiendan. A ver, voy a compartir la pantalla. ¿Dónde está? Buenas noches, Miss. Buenas noches, buenas noches. No está abierto, creo. Y acá está. ¿Alguna pregunta de la clase pasada, chicas? ¿No han enviado su tarea? Yo estaba esperando para mandar mi ficha y nadie me había mandado la ficha hasta ayer. Hoy día no he visto. A ver, ahorita voy a ingresar. No he visto. ¿Se ve, chicas, la pantalla? Claro. Sí se ve. Ya, ok. Mire, te quería hacer una pregunta. Dime, Carmencita, te escucho. Yo casi no entendía ¿es para grabar video o fotos que tengo que enviar? Fotos, hija, fotos. Fotos nomás. Fotos. Sí. Ya, entonces ya lo tengo listo para tomarle fotos y enviarle. Ok. Mami, me lo envías apenas termine la clase, porfa, para hacer mi informe. ¿Ya? Por Ya, favor. sí. Ya. Ya 16, 23. A ver, vamos a ver. Ya está. Entonces vamos a empezar, ¿ya? Un ratito. Ya. Ahí en el video que les mandé la clase en el Classroom, las que han podido entrar y observar, ¿ya? ¿Había alguna duda? Carmencita me dice que ya lo ha hecho y ya lo tiene para mandar las fotos. ¿Alguien ha visto los videos? ¿Entendieron o no entendieron? ¿Vieron los videos o no? Todavía no han visto algunas. Miss, yo he estado viendo el video, pero un poquito que no lo entiendo. Voy a volver a verlo. Ya, ok. Si hay alguna duda, me escribes para despejar tu duda. ¿Ya, mami? Ya, ¿Sí? Miss, muchas gracias. Ok. Entonces Miss, vamos. he visto el video, pero no sé exactamente, o sea, lo que tengo que hacer en la tarea. Ahí está lo que tienes que hacer. Hablan Incluso ahí están las de telitas que costuras. sí, los tipos de costura están. Por ejemplo, ahí está la costura, tenemos la costura SS, la costura superpuestas, las que se pueden hacer, las que les he mandado, esas son las únicas costuras que van a realizar. La que está en el video. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí, chicas? ¿Me entendieron? Sí, Miss. Mira, yo A ver. justamente he hecho la costura, justo lo he notado en mi cuaderno para poderme Mami, guiar. ¿lo tienes ahí tus prácticas, hija? ¿Qué has hecho? Carmencita, ¿me puedes mostrar para que vean tus compañeras? ¿Sí? A ver, un ratito. Ya, a ver, vamos a ver, un ratito voy a dejar de compartir, ¿ya? Para que vean lo de Carmencita. Voy a anclar a Carmencita para que se den una idea. De repente parece difícil, pero no, es facilito. Un poco que difícil, pero sí se hace. Claro, con el video ahí te dice, a ver, ahí Carmencita. Ya. Ahí está. Mire, a ver, voy a poner la costura superpuesta. La Ya. clasificación es Ya. esta es ya terminada, ¿no? Ajá. Ya. Ese es unir dos La piezas. clasificación SSA. Ajá. ¿no? Unir dos piezas nada más, ¿no es cierto? Y acá es la SSE, ya Ajá, terminado. ya terminado. Ya. Sigo con la clasificación LSC, Ya. que es LSC, ese es el primero, Ya. ¿sí, no? Sí, No sé si es. Sí. y ahí lo terminado es, creo que es eso del bolsillo. Allá, esos son los pespuntes de canto y el otro de adorno. Clasificación LSD. Ajá. ¿Mami? ¿Sí estoy bien? Sí, está bien. Es esta, la costura inglesa. Ya. Creo que fue Francesa. ¿no? La francesa.
La francesa y la Francesa. inglesa. Ajá. Ay, ¿dónde se me perdió? Mire, esta es la costura que me ha hecho, La también he hecho, francesa. ajá, Ya. ya, justamente está acá. Ah, Esa es esa costura es la última, creo, francesa, esta es. ujú, esa. La que hablamos después, la última cosida que se da de la Ah, clasificación. ya. Ahí le falta, esta es la inglesa, le falta ahí su pespunte, ¿no es cierto? Y doblez y la costura, ¿no es cierto? Ajá, exacto, exacto. La francesa con la inglesa se diferencian porque la francesa va las dos telas al mismo nivel. Y la Ujú. inglesa, que es una más chiquita, otra más grande, y se enrosca así como ahorita está diciendo Carmencita. Sí, esta, pues. Ajá, Sí. esa que está ahí. Exacto, Faltaron exacto. terminarlo. Exacto. Ahí en el video te explica, por ejemplo, te dice clasificación SSA, ya, lo que tienes que hacer. Clasificación SSE, lo que tienes que hacer. Clasificación SSQ, es lo que tienes que hacer. Después está, con ribetes no lo he hecho porque algunas no tienen embudo, por eso no les he hecho para que hagan práctica. Pero también hay la clasificación con las costuras ribeteadas, ¿no es cierto? Después las costuras de los pespuntes de canto, los pespuntes de adorno, también, ¿dónde lo pueden aplicar? En un bolsillito jean, por ejemplo, ¿no? Le hacen su adornito y ya se están aplicando el pespunte de adorno. Y los pespuntes de canto, por ejemplo, ¿en dónde lo pueden poner? En las basas de los pantalones, en la base de los bolsillos, ¿no? Ahí pueden combinar. Y lo toman foto nada más de cada uno, lo ponen ahí su clasificación LSE, LSA, le toman foto y lo suben al Classroom. ¿Ok? Si no pueden subirlo a Classroom, me lo envían por WhatsApp. Ya, media. Cualquiera de los dos, pero preferible, como les he Poder dicho, en mi cuaderno. ok, Porque no preferible, podía. ya, preferiblemente que sea por el Classroom, ya, pero si ya no pueden, porque sí me han estado enviando sus tareas, tengo una alumnita que no puede enviar porque trabaja con el celular, nada más no tiene laptop. Entonces ella sí me está enviando por WhatsApp, pero si ustedes pueden por por el Classroom, el Classroom, por favor, lo envían, ¿ya? ¿Sí? Si hay alguna duda, ya les he dicho, no duden en preguntar, me llaman, me escriben, yo les ayudo, les auxilio. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Salió en la pantalla la diapositiva, chicas? Sí, sí salió. Ya. Se ve. Ya, Penélope, ¿me querías preguntar algo? Las tareas pasadas que uno se ponga al día, ¿se le puede enviar o ya no se? Sí, no le he puesto las tareas, ustedes se pueden ir poniendo al día, no les he puesto fecha de entrega. ¿Por qué? Porque en cualquier momento ustedes tienen un tiempecito, lo van subiendo, tienen un tiempecito, lo van subiendo. Hasta ahorita las tareas están suavecitas, incluso les he mandado videíto para que ustedes vayan Sí, guiándose, gracias. ¿no? Guiándose, porque si es que les explico y después no tienen con qué guiarse, pero ahí en los videos, más bien, ustedes ven el video. Algo les queda de dudas aparte de ver el video, me mandan un mensajito, Miss, esta partecita, mire, he avanzado hasta acá, pero esta partecita ya no entiendo, entonces ya les explico. Pero si no han avanzado nada, sobre nada no puedo explicar, entonces tienen que ir avanzando lo que han entendido, primero ver el video, especialmente en la noche, porque a veces en el día la red está saturada, a veces no carga, ¿no? El video, ¿ya? Ya saben, ustedes me pueden enviar mensaje, me pueden escribir. Yo a veces estoy hasta tarde, estoy despierta porque tengo que acabar de hacer mis fichas, algunos documentos que me piden. Y ahorita que estoy haciendo con esto de la semana técnica, también estoy tarde. Entonces ustedes apenas yo vea que me están pidiendo auxilio, yo en lo que pueda ayudar, les ayudo. ¿Ok, chicas? ¿Sí? Y en lo que es las tareas, no le he puesto fecha, como les digo, no les he puesto fecha, entonces ustedes, al no ponerle fecha, no hay una fecha determinada, o sea, no dice hasta el 15, ¿no? Porque si yo le pongo fecha, entonces llegó hasta el 15, no presentaron, ya no pueden presentar, no pueden subir. No, todas las tareas están sin fecha, ustedes lo pueden subir a medida que ustedes puedan. ¿Sí, chicas?
¿Sí? ¿Están ahí? Sí, Miss, sí, Ay, ay, ay. Miss. Ay, ay, ay. Gracias, Miss. Pensé que ya se había cortado mi internet. Ya, entonces vamos a lo que es, ya, vamos a lo que es el tema del día de hoy. Vamos a hacer un poquito de reconocimiento de las fibras textiles, ¿ya? Las fibras textiles, vamos a ver, ¿qué es una fibra textil? Llamamos fibra textil a aquella materia susceptible de ser hilada. Es decir, tras ser sometida a procesos físicos y o químicos, se obtienen hilos y de estos se obtienen los tejidos. Cuando ustedes van a comprar a gamarra una tela, ¿ustedes lo compran en fibra, lo compran en hilo o lo compran en tejido? Tejido, Miss. Tejido, ¿no es cierto? Ya pasó, primero fue fibra, después fue hilo y después pasó a la tejeduría a convertirse tejido, ¿no es cierto? Miren, las propiedades que determinan si una fibra es hilable, porque no todas las fibras se pueden hilar, son la flexibilidad, la resistencia, la elasticidad y en especial su finura, ¿ya? Quiere decir su diámetro, en relación a su longitud. Básicamente, las fibras textiles se clasifican en dos grandes grupos, según su procedencia. Miren, vamos a ver cómo pasa todo el proceso hasta convertirse en lo que nosotros vamos a realizar con lo que es el tejido. Primero es fibra, después de ser fibra, primero es fibra, después de ser fibra pasa a ser hilo, ya de diferentes diámetros, y después de hilo pasa a ser tejido, y después de ser tejido ya pasa a la confección, ¿no? Producto textil, y ya como puede verse acá, ¿no? Se convierte en una prenda, se convierte en artículos del hogar, ¿no? Para proteger, en mochilas, etc. ¿Ya? Mire todo el proceso que pasa. Primero fibra, hilo, tejido y el producto textil, ¿ya? Ok. Entonces, las fibras textiles por su origen, se clasifican en naturales y químicas manufacturadas por el hombre, ¿ya? Entre las naturales tenemos de origen vegetal, animal y mineral. Y en lo que son químicas o procesadas por el hombre tenemos las artificiales y las sintéticas. ¿Alguien me podría decir, alguien de ustedes me podría decir una fibra de origen vegetal? Un ejemplo. El algodón, Miss. El algodón, muy bien. Y un ejemplo de fibra animal. La llama, la oveja. La oveja, disculpe, la oveja y la alpaca. Ya, muy bien. La lana de oveja y la lana de alpaca, ¿no es cierto? De conejo también tenemos, de conejo angora. También tenemos un gusanito. ¿Cómo se llama el gusanito? El gusano de la tela más delicadita, el gusano de seda, chicas. El gusano de seda. ¿Ya? ¿Han escuchado ustedes del gusano de seda? No, Miss. Primera vez que escucho. La seda sale del gusano de seda. ¿Cómo es su...? Ustedes saben que la mariposa, antes de ser mariposa, ¿qué fue? Oruga. Gusano. Oruga. Oruga, gusano. Fue gusano. Antes que en ese proceso de que fue gusano, comienza a tejer, así como la araña que teje su telaraña, así comienza a hacer su tejido alrededor del gusano, y cuando ya se va a convertir en mariposa, o sea, quiere decir que va a romper ese capullo, ¿ya? Y convertirse en mariposa, es ahí donde las matan. Entonces, ¿para qué? Para que no rompan las fibras, pues. Entonces, de ahí sale la tela de seda, la seda. La seda está hecho de un animalito, sale del animalito del gusano de seda, ¿ya?
Y un ejemplo de lo que es fibra mineral, por ejemplo, miren, acá tenemos las fibras de origen naturales, tenemos animales, vegetales y minerales. Entre origen animal tenemos, ¿no? La seda salvaje, lo que les decía, procedentes de las glándulas sedosas. En lo que son de folículos pilosos tenemos el pelo de alpaca, de angora, el buey, el caballo, el conejo, el castor, el camello, la cachemira, la cabra, el guanaco, la llama, la nutria, la vicuña, etcétera. ¿Ya? Y entre las vegetales tenemos procedentes de una semilla, el algodón. Procedentes del tallo tenemos el lino, el cáñamo, el yute, el ramio, entre otros, ¿no? Y procedentes de una hoja tenemos el esparto, el sisal, etc. Y procedentes de un fruto tenemos el coco, hay tela de coco. Y entre los minerales tenemos el arbusto, la fibra de vidrio y la fibra de carbono. Todas estas fibras son de origen natural. Lo que más, el más comercial que más conocemos, como dijo su compañera, es el algodón, ¿no? En el algodón también hay calidades. Ustedes cuando han ido a comprar, ¿han escuchado el algodón Pima? ¿Sí? ¿Han escuchado? Sí, Miss. ¿Han escuchado el algodón Pima? ¿No? Hay calidades. Tenemos el algodón Pima, el algodón Supima, el algodón Tanguis, es el más comercial. Y después este algodón también pasan por diferentes procesos, ¿no? Hay algodón peinado, hay algodón cardado, que es de menos calidad, etcétera, ¿no? Todas estas fibras son de origen naturales. Entre las naturales tenemos las animales, las vegetales y los minerales. ¿Ya? Miren, ahí tenemos las fibras naturales. Una mineral sería el arbusto, vegetal sería el algodón, y el animal, esta es la seda. Miren, cómo hace, ¿ya? El gusanito, antes que se convierta, que rompa este capullito, lo rompe, antes de romperse lo matan y se queda así, y entonces de ahí ya sacan las fibras de origen animal, que es la sedita, ¿no? Las fibras vegetales son aquellas fibras extraídas del reino vegetal, como estábamos viendo, en sus más variadas formas, ¿no? Ya habíamos visto en semilla, de las semillas, el algodón, el tallo, las hojas, el fruto y sus raíces, procesadas de forma tal que se obtienen productos de aplicación textil. Las fibras de origen vegetal tienen en común una misma estructura química de celulosa. De acuerdo a la parte de la planta de donde se extraen, se clasifican en de semilla, y habíamos visto el algodón y el capap. El tallo tenemos el lino, el bambú, el cáñamo, la banana, el yute. El de la hoja tenemos abaca, cabuya, esparto, y del fruto tenemos el coco. De animales, las fibras de origen animal son aquellas fibras que provienen bien de los folículos de las glándulas de los animales domésticos, que son extraídas del medio natural y procesadas. Convenientemente se constituyen en productos de aplicación textil. Yo les pregunto, por ejemplo, de la oveja, ¿cómo sacan la fibra de la oveja? ¿Qué hacen? ¿Qué procedimiento hacen para quitarle las fibras de la oveja? ¿Qué hacen? Rapan, Exacto. Tranquila. Ya, ¿cómo se llama ese procedimiento? ¿Se acuerdan? Trasquilar, Miss. Uno le dicen esquirla. Ah, ya. Ya, a otro dicen lo pelan. Ya, ya, lo que ustedes dicen, eso es. Le sacan todos los, con una maquinita. Y ahora, de acuerdo también al lado del cuerpo, por ejemplo, si le sacan de la parte del pecho, esa fibra, por ejemplo, es de menos calidad. ¿Por qué esa fibra es de menos calidad de la parte del pecho, de los animales? Porque ahí le cae, por si se moja, se ensucia, y por eso es lo que dicen que es de menos calidad.
Exacto, porque eso está en contacto con el suelo. Por ejemplo, el animal, ¿cómo duerme? El pecho hacia el suelo, ¿no? Y ese lado se va maltratando, es de menos calidad. ¿De dónde será de mejor calidad? ¿De qué lado? De la espalda. De la espalda. Muy bien, son más largos, son más resistentes porque no están en contacto, ¿no? con el suelo ni con los arbustos, mayormente los del lomo, de la espalda, entonces son largos, resistentes, ¿no? De acuerdo también a qué parte de la fibra del cuerpo del animal también va a depender, ¿ya? Va a depender la calidad de la fibra, ¿ya? Dice, acá, por ejemplo, dice los folículos pilosos, por ejemplo, de la lana, el pelo de la cabra, el pelo del conejo, el pelo de vicuña, pelo de alpaca, pelo de llama. Y de las glándulas sedosas tenemos la seda y la seda salvaje. Ya les estaba comentando cómo sacan. Ya les voy a poner un videito para que vean. Tenemos las fibras minerales de origen mineral se obtienen de minerales de estructura fibrosa. Solo el amianto tiene una cualidad. En esta clasificación son consideradas también la fibra de vidrio, las fibras de cerámica y algunos metales como la plata, el oro, el cobre y el acero. Las fibras minerales son inorgánicas. ¿Ya? Ahí tenemos algunos ejemplos. Y ya hemos hablado de las fibras naturales y ahora vamos a hablar de las fibras químicas o hechos por el hombre. Dentro de las fibras químicas tenemos dos grupos. Tenemos las artificiales y las sintéticas. Las artificiales se obtienen mediante transformaciones químicas y mecánicas a partir de una sustancia natural. Quiere decir que una fibra artificial tiene parte de fibra natural y parte procesada, ¿ya? Entonces acá es casi 40-60, 50-50, 70-30, ¿ya? Pero tiene de fibra natural y tiene también de fibra artificial. Y las sintéticas, sí, estas sí se obtienen mediante el proceso de síntesis a partir de elementos químicos sencillos, que formarán un compuesto químico complejo de polímero y que tendrá características distintas al de los elementos de la partida. Por ejemplo, les pregunto, la tela polar, ¿a partir de qué material se obtiene? ¿Saben, chicas? Sintético, Miss. Ya, pero ¿de qué sale? ¿Sale del caucho? ¿Sale, no sé, de la Bueno, madera? lo que he escuchado es que de residuos de botellas, de residuos de diferentes cosas, la que se junta y entonces de ahí hacen un proceso y lo fabrican. Exacto, muy bien. Por ejemplo, la tela polar sale, ustedes, por ejemplo, bueno, por acá, por Los Olivos, y sé que por otros sitios también hacen bastante reciclaje, ¿no es cierto? Recogen bastantes botellas descartables. Esas botellas descartables se obtienen la tela polar de las botellas descartables, chicas. Se obtiene la tela polar. Ese es un ejemplo, ¿no? Reciclado. Reciclado, claro. Es toda por eso donde vas a la chatarrería te dicen, por ejemplo, 1 kilo, un sol, creo, no sé cuántos hace tiempo. Me acuerdo que tenía bastantes botellitas, un tiempo llevé botellas, llevé papel, llevé cartón, hasta chapitas, creo, ¿no? Y justo yo le preguntaba, ¿no? Al señor de la chatarrería y verdad, era cierto que sí lo llevan para lo que es sí, para hacer la tela polar. Porque la tela polar tiene varias características, no se le sale el pelo, ya, a diferencia de otras fibras de origen animal que a veces son alérgicos, ¿no? Otro, que al secado seca rápido, también es absorbente al agua, ¿ya? ¿Qué pasará si yo quemo una fibra sintética? ¿Cómo quedará? ¿Quedará suave? ¿Quedará ceniza? ¿Cómo queda? ¿Qué piensan ustedes? Duro queda, Miss. Claro,
parece que se hubiera acumulado y se hubiera hecho como un pedazo, como el plástico, cuando lo quemamos, así se hace. Se solidifica, ¿no es cierto? Se hace sólido, ¿no es cierto? Duro, ¿no? Entonces, esa es una característica. Si tú una tela, por ejemplo, si tú quemas, por ejemplo, un polo de algodón, ¿cómo queda su ceniza? Ceniza, Miss. Como arenita, ¿no es cierto? Arenita. Como Arenita. arenita. Una fibra natural, si tú lo quemas, queda como arenita. Y por ejemplo, ¿qué fibra cuando lo quemas huele como pelo, como cuando te has quemado, así como si fuera el pelo? ¿Alguna vez han olido eso, chicas? ¿Alguna vez se han quemado De la ustedes el alpaca, Miss. Sintético, Ah, sí. ¿Alguna vez se les ha quemado? Antes me acuerdo que cuando había los apagones estábamos full con velita y a mí varias veces se me ha quemado pues mi cabello, ¿no? A veces jugábamos de niños y el cabello, y hay ciertas fibras que también cuando tú lo quemas o hace la combustión, sale el olor a pelo, a ese olor, Entonces, es una forma de determinar también, saber si estás utilizando a veces no sabes el origen de esa tela, entonces a veces una manera de comprobar es quemando, ¿no? A la combustión, ¿ya? Ya lo vamos a ver acá un ratito más adelante. Fibras químicas, ¿no? Como les dije, las fibras químicas o hechos por el hombre se dividen en sintéticas y las artificiales. Acá justo estábamos viendo de base proteica, tenemos, por ejemplo, de la caseína de la leche, la fibroína, y de las algas y alginato, ¿no? De la base celulosa tenemos la viscosa, el supro, el acetato de caucho y el látex, ¿no? ¿Han escuchado de la tela látex? De las bobinas vegetales, de la base metálica de oro, plata y cobre, y las sintéticas, los poliacrílicos. ¿Han escuchado de la tela polialgodón, ¿no? Poliestretch, todas esas fibras son netamente sintéticas, ¿ya? Todo lo que dicen poli, ¿ya? Polivinilo, poliacrílicos, poliéster, poliamida, ¿no? Todo lo que comienza con poli es quiere decir sintético, ¿ya? Después tenemos las fibras, vamos a ver más detenidamente las fibras artificiales y regeneradas. Son aquellas obtenidas a partir de las fibras naturales mediante un proceso químico, ¿ya? La base es natural, pero ya le ponen un proceso químico, entonces ahí sale ya las fibras artificiales, ¿ya? Se logran transformar los polímeros naturales utilizados como materia prima, como les decía, en nuevas fibras artificiales con características propias y aplicaciones específicas. La primera fibra artificial producida a escala industrial fue el rayón, conocida como seda artificial, creada por el francés Hilary Berniche. Las fibras naturales se clasifican en 3 grupos, según el origen de la materia prima que se va a regenerar, ¿ya? Tenemos las fibras artificiales, como les decía, son aquellas obtenidas a partir de las fibras naturales que el hombre ha modificado mediante procesos químicos de transformación, que convierte a las cadenas de polímeros naturales en nuevas fibras con características propias. Tenemos de origen vegetal, el rayón, la viscosa, el acetato, el bícara, el salo. De origen animal, el fibrolane, el anital, y las de origen mineral tenemos la fibra de vidrio, la fibra de carbono. Entonces, acuérdense, chicas, las fibras artificiales tienen como base una fibra natural, pero mediante procesos químicos, ¿no? Se han obtenido las fibras artificiales. Miren, por ejemplo, acá tenemos las fibras naturales, las fibras artificiales y las fibras sintéticas, ¿ya? Algunas de las fibras. Y este es, por ejemplo, comportamiento cerca a la llama, o sea, al fuego, ¿no? Comportamiento en la llama, comportamiento al retirar de la llama, el humo, cómo es su humo, al olor, cómo huele, ¿no? Cómo huele la fibra, ¿no? Por ejemplo, el algodón, el olor del algodón es a papel quemado, su humo es gris, ¿ya? El humo es gris,
Ya, el resino tenemos, por ejemplo, las cenizas de color gris, muy ligera y de bordes suaves. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la lana o la seda. Miren, el olor, como les decía, es a pelo quemado. ¿Ve? Acá está el de pelo quemado, ¿no es cierto? Arde, el humo también, algunos es gris, algunos es negro. Por ejemplo, en las fibras sintéticas, su humo viene a ser negro, viene a ser negro, de opio cocido, ¿no? Algunos tienen un olor bien desagradable, otros tolerables. Entonces van a ver que las diferentes tipos de fibras van a tener diferente comportamiento al fuego. El olor, el humo, viene a ser no todos iguales, igual el olor, ¿no? Y el residuo también. Otros quedarán, como ustedes mismas me dijeron, queda la fibra sintética, ¿no? Se endurece, y por ejemplo, lo que es las fibras naturales queda como arenita, ¿no es cierto? ¿Sí, chicas? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Miss, todo es nuevo. Todo Nunca es hemos nuevo. quemado, nunca he quemado ropa. Bueno, no necesariamente también que ustedes quemen, o sea, toda la ropa, ¿no? Lo que también pueden ustedes realizar, por ejemplo, es hacer un pedacito de tela, ¿no? Lo pueden quemar un pedacito para que ustedes mismas vean cómo es el comportamiento de la fibra ante el fuego. Más que todo el fuego, ¿por qué? Porque ahí más o menos se aprecia mejor todo el procedimiento que sufre la fibra. Por ejemplo, les pregunto, al comportamiento al agua, las fibras naturales a comparación de las fibras sintéticas, ¿cuáles serán más absorbentes? ¿Las naturales o las sintéticas? Naturales, Miss. Las naturales, ¿no es cierto? Por eso que también ustedes, les comentaba en uno de los módulos, que por ejemplo, para ustedes hacer un polo deportivo, ¿no es cierto? Es un polo deportivo. ¿De qué tela estará? ¿De tela natural o de tela sintética? ¿Qué dicen ustedes? Sintética, Sintética, Miss. sintética. ¿Por Sintética, qué? Miss. ¿Por qué? ¿Por qué es licrado? Porque Porque es poli. polialgodón. No pases el Ya. Ustedes dicen, Para me han que respondido. no se moje el sudor. Exacto. Deportivo es Miss. Exacto, porque ustedes al hacer un polo deportivo, ¿qué tela van a usar? El polialgodón, el poliestretch, El dry. el dry, ¿no? ¿Y cuál es la característica? Vamos, en su origen es sintético, ¿sí o no? ¿Y cuál será la Sí. característica principal de una fibra sintética? ¿Absorbe el agua o no absorbe el agua? Sí, No Miss, absorbe el agua. ¿Absorbe el agua la sintética? ¿Están seguros? No absorbe, Miss, no. Sí, No. sí, absorbe. Las dos absorben, sudor. naturales y sintéticas, pero ¿quién absorbe menos? ¿Las naturales o las sintéticas? ¿Qué dicen ustedes? Natural. La sintética, Bueno, La sintética absorbe menos, Miss. La sintética. Exacto, la sintética absorbe menos el sudor y el algodón absorbe más. Por eso que hay telas adecuadas para hacer deporte. En el deporte, ¿sudas o no sudas? Sí, Miss, sudas. Sí, Suda, Miss, sudas. bastante. Imagínate, si tú utilizarías, por ejemplo, el algodón, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer Sales que empapadito. el agua se encapsule y lo que va a hacer es que al día siguiente pues te vas a enfermar. ¿Por qué? Porque el agua ha estado en todo momento en contacto con tu cuerpo. En cambio, las sintéticas, ¿qué va a pasar? Sudas, claro, igual vas a hacer ejercicio, vas Pero al no te gimnasio. moja, no se Con el no aire, absorbe. no absorbe, con el aire se va a hacer seca rápido. seca. Por eso que a veces ustedes tienen que saber eso para que ustedes también le puedan, como les comentaba, que ustedes puedan explicar a sus clientes. Por ejemplo, las mamitas, a veces cuando les mandan a hacer polos deportivos, a veces ustedes de repente van a tener pedido de colegios, bueno, ahorita que estamos en la pandemia no, pero después ya todo va a volver a su normalidad.
Y siempre hay pedidos para colegios que hacen sus olimpiadas, qué sé yo. Algunas mamitas dicen, lo ven al sintético como malo, ¿ya? Y al algodón lo ven como bueno. Sí, tiene razón que el algodón es una fibra natural, ¿no? En cambio, el sintético ha pasado por procedimientos químicos. Entonces lo ven mal. Pero cada tela tiene, ¿no? Un uso adecuado. Por ejemplo, tú le tienes que explicar, algunos les dirán, no, pero yo quiero de algodón. Entonces tú siempre tienes que explicar, miren, las telas sintéticas están hechas para lo que es deportes porque sudan, ¿no es cierto? Y van a permitir que se seque más rápido y que la persona esté en menos tiempo contacto con la humedad o con lo mojado que esté la tela. En cambio, si es el algodón, imagínate, el niño se va a hacer a corretear por todo, ¿no? A hacer jugar su fulbito y va a ir con un polo algodón, entonces va a estar en mayor tiempo contacto, ¿no? ¿Cómo, hija? También se ensucia más rápido. También se ensucia más rápido. El algodón, porque si tú lavas un polo de algodón y un polo sintético, ¿cuál seca más rápido? El sintético, Miss. El sintético, ¿no es cierto? El sintético con el aire nada más se seca. En cambio, el algodón todavía a veces necesita los rayos del sol para secarse, porque como absorbe mayormente el agua, ahí ustedes se pueden dar cuenta rápidamente cuál es más adecuado para hacer deporte, ¿no? Y cuál más adecuado para vestir. Entonces ahí, como les digo, hay algunas personas que sí son alérgicas a las telas sintéticas, eso también. Por ejemplo, ha pasado en vestidos, ¿no? Vestidos, por ejemplo, de promoción. La tela que se le pone de forro, ¿qué tela es? ¿Saben ustedes? ¿Alguna de ustedes? Puede ser puede ser el raso, otra tela también. Forro para vestido, Miss. Sí. Fiuda seda. Fiuda seda, muy bien. ¿Y esas telas que son naturales, artificiales o sintéticas? Sintéticas. 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 Sintética. Entonces ha sucedido que hay personas, hay niñas, ya cuando han utilizado el vestido les ha comenzado a picar, y se le hace como sarpullido. Entonces hay que preguntar por eso bien, ya, no les vaya a ocurrir a ustedes cuando reciban un pedido de un vestido, qué sé yo, bonito lo hacen, todo bien armado, todo, lo prueban toda la chica, y en ese momento, como es de prueba, se va a probar por unos 10, 15 minutos, no más tiempo, pero cuando ya lo use, va a estar más de una hora puesta la prenda. Entonces ahí se le va a ver de repente si es alérgica, pero ya a veces algunas mamitas saben que sus hijas son alérgicas a lo sintético, entonces ustedes tienen que preguntar, ¿ya? Ustedes tienen que preguntar si es alérgica a lo sintético, si no, para que le pongan qué forro le podrían poner en vez del fío de seda, por ejemplo, o del poliseda. Si fuera alérgica a lo sintético, ¿qué ustedes, qué tela le podrían poner ustedes de forro? Que sea natural, que no sea sintética. Uno de algodón, pero no sé cómo se llama. Hay varias, ¿no? Puede ser el bramante. La popelina, Miss. La popelina, pero hay popelina también sintética, 50-50, quiere decir que es una artificial, ¿ya? Y hay una popelina nacional que tiene más natural que artificial, ¿ya? Por eso es muy importante a veces quemar un poquito, ya, las fibras para ir reconociendo si es netamente sintético. Mientras más duro quede el residuo de lo quemado de la fibra, mientras más duro quiere decir que es sintético. Mientras tenga un poquito menos, ¿ya? Va a ser artificial, y si es tipo arenita, es natural, ¿ya? Después que ya ha pasado de ser fibra, ahora después cuando se le da una torsión, ¿en qué se convierte la fibra? ¿Tejido? No. Al hilo, a la fibra se le da una torsión. ¿En qué se convierte? ¿En alguien?
Penélope. En No tela, sé, Miss. No. ¿Se acuerda que les ¿Cómo, dije? Miss? ¿Cuál? A la fibra le das una torsión. ¿En qué se convierte? Les doy dos alternativas. ¿En hilo o en tejido? Hilo. En hilo. Hilo. Acuérdense, de fibra, después de que ya se tiene la materia prima en bruto, como se dice, de ahí pasa a lavarse, a un proceso y de ahí ya lo comienzan a estirar. Ese proceso de estirado y de darle una torsión, ya se va a convertir la fibra en hilo, ya en hilo. Entonces, ¿el hilo qué viene a ser? El hilo viene a ser el conjunto de fibras continuas o discontinuas que se tuercen juntas, alcanzando una gran longitud y que es directamente empleado para la fabricación de tejidos, para el cosido de estos también, ¿no es cierto? Para hacer la tela y también para coser la tela, ¿no es cierto? Porque nosotros compramos hilo también para la confección, ¿no es cierto? Si son fibras de filamento continuo, se le denomina hilo continuo. Y si se trata de fibras discontinuas, formarán el llamado hilado. ¿Ya? Entonces, de ahí ya se van a ir para hacer tejidos y para hacer netamente los hilos en sí. ¿Ya? La clasificación de los hilos de acuerdo a su forma. Habíamos visto un poquito, hilo hilado es un hilo formado con fibras de longitud regular o irregular, corrientemente unidas por la torsión y en ocasiones también por otros procedimientos, como por ejemplo un pegamento textil. Pues tenemos al hilo monofilamento, hilo formado con un solo filamento torcido o no torcido que posee la suficiente consistencia y elasticidad para ser tejido tricotado o trenzado. Después tenemos el hilo multifilamento, hilo formado por varios filamentos, con o sin torsión. Hilo metálico, hilo filamento continuo de metal que se incorpora a la industria textil una vez recubierto de un metal plástico, flexible o impermeable. Yo les pregunto, ¿alguna vez ustedes han comprado hilo para coser un jean? Yo sí, Miss. Ya, ¿cuál es el número del hilo que has comprado? No sé, Miss, solo he preguntado Payín y me dieron ese grueso. Ya, ese tiene, mira, les voy a traer un hilito, esperen un ratito. A ver, un ratito voy a dejar de... El hilo, ya, a ver un ratito. Voy a anclarme un ratito. 20/2. Ya, miren, ve. Acá, adentro del hilo, viene, dice, a ver si tienen ahí al alcance, el hilo grueso para jean, ¿será 40/2 o 20/2? ¿Qué dicen ustedes? 40. 42 Miss, debe ser. 20/2, Miss, ¿no es? 20/2. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál, Miss, fue la pregunta? Ah, sí, 20/2, Miss, 20/2. 20/2, ¿qué es? ¿El delgado o el grueso? Más grueso, más grueso. El delgado, Miss. No. El Entonces, delgado es 40/2. 40/2. Y el peso es 20. 40 2, 20/2. Busquen un hilito, por ahí deben tener un hilito, un conito de hilo. A ver, fíjense. Fíjense. A ver. Dice 100% poli. Miss, yo tengo 2 hilos justo. A ver, recién vamos, luego te anclo para que cosido. enseñes a tus compañeras. A ver, añadir anclaje. Me doy cuenta que he Un ratito, cosido espérate. un pantalón de vestir con un hilo tan Y ahí grueso. está.
A ver, ese es el grueso, ¿cierto? Ya, ¿qué dice adentro? A ver, ¿qué dice? La marca 320 al 2. 20 al 2 es el hilo grueso. Ya, ahora Sí. ándate al hilo delgado. Eso es para coser jean, para coser carteras, algunos no. Claro. Eso lo Yo utilizan he más para comprado jean, para este drill. para coser. Ajá, Miss, ahora. ¿este botón sirve para coser uniforme de colegio? No, 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 este de acá. Ese hilo es para coser ropas industriales. Ya, el otro hilo, fíjate qué numeración tiene. A ver, fíjate qué dice. Tiene 40 al 2. 40 al 2. Estos son hilos de poliéster. El de grueso viene a ser 20 al 2, acuérdense. Y el delgado viene a ser 40 al 2. al 2. Ya, Los 40 dos son poliéster. el delgado y 20 el grueso. ¿Sí? ¿Apuntaron? Sí, estoy apuntando ya. Ah, ya, muy bien. ¿Ya? Entonces vamos a seguir. A veces uno compra el hilo y cuando te dice qué hilo, porque cuando tú vas a una tienda de hilo hay un montón de hilos. Hay hilos gruesos, hilos delgados, hilo de algodón, hilo de poliéster, ¿no? Hilo licrado también hay, ¿no? Entonces tú tienes que decir hilo de poliéster, si es el hilo delgado, el que normalmente cosemos. ¿Qué número es? 40 al 2. Y si lo quiero para jean o para ropas industriales, ya voy a pedir hilo de poliéster 20 al 2. ¿Ok? ¿Sí? ¿Entendieron, chicas, hasta ahí? ¿Sí? Miss, Sí, ¿qué Miss. nombres dice que hay? Porque yo compro hilos, pero no sabía los números ni los nombres, ¿no? Claro. Quisiera saber qué tipo de hilo, porque yo tengo Este hilo es el más comercial, es el hilo de poliéster. hilo de poliéster. Y el hilo El de 40 al nylon, 2, diga Miss. ¿ustedes conocen el hilo de nylon? Ah, no. ¿Alguna vez han visto el hilo de nylon? Sí, lo que utilizamos ¿para qué máquina? Remalle. Remalle. Ese es que parece así como que no tiene torsión. ¿No es cierto? No tiene torsión ese hilo de remalle. Ahorita no tengo acá uno a la mano. Ya, un hilo, Una pregunta. dime, hija. Una pregunta, por favor. Te escucho. ¿Hay más, solamente esos dos tipos de hilo hay, el 20 al 2 y 40 al 2, o hay más delgaditos? Hay uno más delgadito, pero no es tan comercial. ¿Para qué se utiliza ese tipo de hilo? Ese hilo es de algodón, para ropa de bebé. Acuérdense que este poliéster, ¿qué viene a ser? Si yo digo que acá adentro dice hilo de poliéster, ¿qué le dije que era poli? Que tienen los dos. Tienen Sintético, Miss. Sintético, ¿no es cierto? Entonces, este hilo, pero hay hilos de algodón. ¿En dónde lo utilizan? Esos hilos de algodón están más caros que estos hilos de poliéster. ¿Ah? Los hilos de algodón están más caros, lo utilizan más para ropa de bebé. Para ropa de bebé de primera lo utilizan más los hilos de algodón. Y los hilos de nylon lo utilizan ¿para qué? Para las telas licradas, ¿no es cierto, chicas? Para las telas licradas. Después tenemos también los hilos metálicos. Los hilos metálicos se utilizan, por ejemplo, para hacer los acabados en urbión. Vienen en mayormente dos colores. Viene plateado y dorado. ¿Ya? Plateado y dorado. Esos dos. Pero el más comercial, el que nosotros compramos normalmente, es este de poliéster. Como les digo, la medida es 40 al 2 y del grueso es 20 al 2. ¿Sí? Y después ustedes también, chicas, si por ejemplo ustedes tienen un hilo, ya, ustedes tienen un hilo, han comprado su hilo y se les acabó, vamos a suponer que están haciendo su producción y el hilo se acabó y era un rojo, ¿ya? Adentro también viene un detalle, a ver, dejen, ya lo saqué, miren.
viene un detalle que dice, por ejemplo, COL, color, que viene a ser, a ver, voy a Ah, Miss, ese es para ver la tonalidad. exacto, eso también Porque es a veces no muy viene importante. igual, pues. No, Ay. no. Cambia entre rojo y rojo, entre rosado, Sí, Miss, sí. entre verdes, ¿no? Sí, Miss, sí es cierto. A veces no hay el mismo tono y Miren, uno ni sabe para ver. Sí, miren, acá abajito, acá dice core, que quiere decir color. Dice 113. Entonces tú, por ejemplo, se te acabó tus hilos, este rojo, este es de este rojo, le he sacado. Se te acabó tus hilos, ¿no? Se te acabó tus hilos, entonces tú vas a comprar. Entonces, le dije, dame, si tú no llevas una muestra, ya lo que van a hacer es, tú le vas a pedir, dame un hilo rojo. ¿Qué tono de rojo? ¿Qué tono te van a decir? Y tú digas, ay, no, este de acá, pero llegas a tu casa y vas a ver que no es el mismo tono que estás cosiendo, ¿ya? Tienes que tener en cuenta dos cosas. Sí me ha pasado eso. Sí te ha pasado, sí, a todos nos ha pasado. Sí. Entonces, tú tienes que ser precavida. Si puedes, llevas, ¿no? El conito, ¿ya? Ahí, entonces pones, ¿no? Pones color, le dices 113. Ah, ya, entonces ellos van, pum, sacan el 113, con seguridad tú te lo llevas a tu casa. Ahora, también va a depender, ¿de qué va a depender? De la marca del, porque cada fabricante, hilo. claro, cada fabricante tiene su, la marca. su catálogo, Su marca. Su catálogo de colores. Ah, ya. Ya, por ejemplo, el 113 de, digamos, de hilo tren, no va a ser igual que el del campeón. Por ejemplo, esta marca es campeón, se llama campeón. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que ver eso también. A veces el catálogo de color es diferente. Otra cosa que deben tomar antes de determinar el hilo que vas a utilizar para coser tus prendas, ¿cuál es otra recomendación? A ver, chicas. Por ejemplo, yo no me he comprado mi tela color verde. Vamos a dar un ejemplo. Voy a comprar mi tela color verde. Voy a donde venden los hilos y le digo, señor, deme un hilo color verde o le tengo que mostrar mi tela. La tela, Miss. Claro, tengo que mostrarle mi tela. ¿Y cómo hago? Por ejemplo, si mi tela, vamos a suponer que este sea mi tela. ¿Ya? Y este sea mi hilo. Este es mi hilo. Entonces el señor lo que va a hacer es comparar. Lo debo comparar todo el cono, así lo, sí, este es el tono. O lo debo comparar con un hilo. Así. Con el hilo, Miss. Con un hilo, Miss, con un hilo. Con un hilo, muy bien. No, con un hilo, Miss. Con un hilo, chicas, ¿no? A veces los que te venden los hilos, a veces dicen, ya, sí, este, porque a veces está no lleno y no tienen tiempo. Pero ustedes agarran un pedacito de un hilito y lo ponen encima de la prenda, porque a veces cuando está así todo el cono, no es el mismo color que cuando lo sacas. No, Miss. Sí. ¿Ya? Se ve un tono, pero cuando vas es otro. Es otro tono. ¿Ya? Entonces Entonces, tiene la envoltura plastificada que no se ve. exacto, siempre tienes que quitarle, ahí con un alfilercito, le quitas donde está ahí el final del hilo y con esa partecita lo... A veces cuando tú vas y tienen buena atención donde venden los hilos, te hacen todo eso, pero a veces no. Entonces, si no lo hacen ustedes, tienen que hacerlo. Tomen estas 3 recomendaciones. Número 1, saber el grosor del hilo, el diámetro, ya 40 al 2, 20 al 2. Ahora, segundo, ver el color, el tono, ya les estoy diciendo, el tono y la marca del hilo, ¿no? Ya, el color, si en caso estás buscando un color en específico. Y tercero, que hagas la prueba, ya, con un hilo, nada más, no con todo el cono, sino con un hilo sobre la tela que vas a coser. ¿Ya? Tómalo en cuenta esas recomendaciones, por favor, para que no tengas ningún problema en la confección de tus prendas. ¿Ya? Ahora sí vamos a seguir. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicas? ¿Sí? ¿No? A ver, díganme. No, Miss. No, ya. Me estoy acordando de la torsión. Todo bien. Ah, ya, todo bien. La fibra es el hilo. Exacto.
¿Ya? Cuando tú la fibra lo tuerces, ya se convierte en hilo. Estamos acá, ¿no? Allá. Miren, justo lo que hablábamos, miren, la clasificación de los hilos de acuerdo a su materia prima. El hilo de algodón, justo lo que le decía, puede ser suave y de torsión floja, como ocurre con el hilo de hilvanar, muy retorcido, pero con acabado mate para costuras en general, y mercerizados, un proceso que añade brillo. Por ejemplo, para los bordados, cuando hacen bordado, ¿utilizarán este mismo hilo, el hilo de poliéster? No, no, Miss. ¿Han visto, ustedes han observado cómo son Es los hilos para brilloso. bordar? Es brilloso. Entonces, ¿qué hilos utilizan? Sado. Mercelizados. En otro tipo de cono viene, ¿no es cierto? ¿Ya? Exacto. Ya, entonces eso es lo que tienen que ustedes ver, qué tipo de hilo, ya ahí estamos viendo el hilo de algodón, el hilo de poliéster, el hilo mercerizado. Un proceso que añade brillo al algodón. El mercerizado es un proceso que le añade un brillito y le permite tomar mejor los tintes, ¿no? Por eso que los colores se ven más brillosos, más nítidos, ¿no es cierto? El tipo suave se utiliza principalmente para hilvanar, ya sea su textura esponjosa, de torsión floja, le ayuda a mantener bien unidas las capas de género ligeramente hilvanadas. Además, su relativa debilidad hace que sea más fácil quitarlo. El hilo de algodón, sí es cierto, chicas, que no es muy resistente como el hilo de poliéster, por eso que lo utilizan, como les decía también, acá dice para hilvanar, pero también lo utilizan para ropa de bebé, ¿ya? Porque el bebé pues no hace tampoco tantos movimientos, ¿no es cierto? Ya por eso el hilo de algodón no tiene la resistencia que tiene un hilo de poliéster, ¿ya? El hilo de algodón mercerizado es mejor para algodones linos y lanas ligeras, tanto para coser a máquina como a mano. Se venden en diversos grosores, desde una resistencia especial para géneros abultados, al número 50 para géneros finos y medianamente gruesos. ¿Ya? Tenemos también el hilo de seda y los hilos sintéticos, ¿ya? En lo que son los hilos sintéticos, ahí vienen los hilos de poliéster, ¿ya, chicas? Y los hilos de seda también utilizados para ropa muy fina, ¿no? Se utiliza para coser géneros de pura seda y otros finos y o transparentes. Se encuentra en una gama de colores bastante limitadas, pero no siempre son colores sólidos. Su mejor uso es en la confección de prendas finas, pespunte por encima y bordado a mano, ¿ya? Los hilos sintéticos de diversos grosores suelen hacerse de poliéster, ¿se dan cuenta? Ahí ya estamos hablando de los hilos sintéticos que son de poliéster, pero aún hay un tipo de mezcla de algodón y fibras sintéticas. Un poliéster hilado de utilización general se puede emplear en todos los géneros, pero resulta esencial por su natural elasticidad para el tricot y las fibras artificiales y otros géneros de la. Como les digo, el hilo de poliéster, por su resistencia, por su flexibilidad, ¿ya? Es lo más recomendable para lo que es la costura de prendas, ¿ya? A no ser que sea una prenda especial, como dice acá, por ejemplo, en una tela de seda, ¿no? Por ejemplo, acabados, ahí sí un hilo de seda. Por ejemplo, si es para ropa de bebé, netamente los hilos de algodón, ¿ya? Los tipos de torsión. Dime, hija, te escucho. Los hilos de poliéster que son sintéticos, ¿se despintan? ¿Se despiden si que le cae la lejía? Toda prenda, sea natural, sea sintético o sea artificial, al contacto con el cloro, va a tener un degradado. Sí o sí. Sea cualquier tipo de... No resiste al cloro. A no ser... Escucho sus audios, chicas, por favor, sus audios. Sus audios, ya. A no ser... Chicas, escucho sus audios. A ver, ¿quién me está haciendo bulla? Ya necesito, ya. Ya está.
Ya la silencié. A no ser, por ejemplo, que tengan un procedimiento especial. ¿Se acuerdan que yo les comenté que había unas licras anticloro? ¿Se recuerdan? ¿Para qué lo utilizaban? ¿Para qué prendas? ¿Se recuerdan, chicas? ¿Me están escuchando? Estamos pensando. A ver, No, no, piensen, no. piensen. A ver, les doy una ayudita. A ver. ¿Para En la, pantalón? en la piscina, ¿echan cloro al agua, sí o no? Para bucear. Sí, sí. Sí, echan cloro, Miss. Ya. Prendas de baño. Ajá, para ropas de baño, por ejemplo, hay licras que tienen un procedimiento especial, ¿ya? Que son anticloro. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si te has ido a comprar, por ejemplo, tu ropa de baño, la mayoría de las ropas de baño tiene este aditivo que es anticloro. ¿Qué va a pasar? Al contacto con el cloro, mayormente de las piscinas, ¿ya? Va a tener una resistencia. Lo que no va a pasar, por ejemplo, si tú vas a Gamarra, encuentras una ropa de baño, digamos, ¿no? Vamos a suponer que está a 30 soles, es un ejemplo, ¿ya? Y después vas en otro lugar, ¿no? Y encuentras una ropa de baño a 120 soles. ¿Tú qué dices? ¿Qué piensas? La verdad, díganme la verdad. ¿Qué piensan ustedes? Uy, qué caro, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ustedes dicen caro o no caro? Sí, Muy Miss. caro. Muy caro. Indiscutiblemente, ¿ustedes cuál comprarían? ¿El de 120 soles o el de 30 soles? El de 30. De El 30. de 30 soles. No, pero si tuvieras el dinero, vamos a suponer que tienes el dinero, ¿ya? Tienes el dinero para comprarte el de 120 o el de 30, pero tú ¿qué dices? Ah, por el precio. No, la calidad es mejor, Miss. Cuando compras Exacto. mejor calidad, es mejor, aunque sea más caro, pero vale la pena. Si tú, mire, mayormente las ropas de baño que están a precio módico están hechos con tela suplex, ¿ya? Esta tela suplex no tiene ese aditivo, ese procedimiento especial, ya este tratamiento especial a la tela que la tiene el otro, que es una licra anticloro, que ¿qué va a hacer? A mí, pero es igual, yo igual me voy a meter a la piscina igual. ¿Qué va a pasar? Que tu ropa de baño a las 2, por ejemplo, vamos a suponer que le compres a tu hija para su clase de piscina, ¿no? Que en verano mayormente así nos escribimos a los jóvenes, ¿no? A un curso de verano, piscina. A la semana, al uso diario, lo que va a pasar es que se va a quedar como ¿qué? Como un chicle va a quedar. Chicle. Como chicle va a quedar esa tela o la prenda en sí, que ya está confeccionada, va a quedar como chicle. En cambio, la ropa de baño, como te digo, la que tiene este aditivo anticloro. Al final lo barato sale caro, Miss. Exacto, pero a ver, uno que no sabe, no conoce de tela, señor, siempre es bueno preguntar, ahí por ejemplo en las etiquetas de las prendas, a veces dicen ahí lavar con cloro, ¿no? ¿Han visto ustedes sus prendas? Que dicen lavar al seco, Sí, te dan recomendaciones. te dan recomendaciones. Entonces, mayormente las telas las ropas de baño hechos con suple están a ese precio, 30, 40 soles, o sea, barato, ¿no? ¿Cuál es la razón? Es porque no son telas adecuadas, que si tú lo miras, sí, uy, esto es parecido, sí es igual, la misma, pero no es lo mismo. Hay otras telas especiales, como les comentaba cuando habíamos hecho el módulo de tela de punto. Hay otras telas especiales. Hay telas anticelulíticas también. Hay licras anticelulíticas que hacen que mitiguen, ¿no? la apariencia de la piel de naranja, ¿ya? Hay anti-UV también. Por ejemplo, licras anti-UV o telas también especiales anti-UV. ¿Ya? Por ejemplo, la más conocida, hay algunas telas que pasan un procedimiento especial. Por ejemplo,
han escuchado, por ejemplo, o en un tiempo que se hablaba de los uniformes que no se mojaban, ¿se recuerdan? Que le caía agua y resbalaban. Sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces, esas telas también han pasado un procedimiento especial, porque a veces les caía agua en los, decía, Universal Textil, ¿no? Polistel, ¿no? Y había unas telas que decían, no, no se moja, y le echaban el agua y resbalaba, ¿no? A no ser que ya lo sumergieras, claro que se va a mojar, pues, ¿no? Pero al contacto con el agua, ¿no? Resbala y no se moja. Entonces, son telas que han pasado un proceso especial. Pero la mayoría de las telas que no ha pasado ningún proceso especial, a no ser que sea anticloro, todas al contacto con el cloro, ya van a, unas se ponen blancos rápidamente, las naturales especialmente se vuelven blancos. Por eso que a veces cuando tú estás con lejía, ¿no? Por ejemplo, limpiando tu sala o desinfectando tu cocina, qué sé yo, y le cayó una gotita a alguna prenda tuya, después te vas a dar cuenta que está como chispitas blancas, ¿no es cierto? Como gotitas, ¿sí? Sí, pero el algodón se chupa más rápido. ¿Por qué? Porque absorbe el agua, pues chicas, absorbe el agua. En cambio, las sintéticas, a veces todavía un poquito. ¿Por qué? Porque no absorbe rápido el agua. Entonces tú tienes tiempo que si te cayó, uy, lo sacudes rapidito y como que de repente lo salvas la prenda. Pero en el algodón no, el algodón rapidito chupa el agua, ¿no? Absorbe el líquido. Entonces va a absorber rápido el cloro, entonces por eso se queda, ¿no? Más, se ve más rápido, ¿no? Cuando te salpica la lejía. ¿Sí? Ahora, si hablamos de torsión, hay dos formas de torsión. Tenemos la torsión en forma de S, miren, y la forma de Z, ¿ya? ¿Qué va a ser la forma de S y la forma de Z? Claro, hay una ligera diferencia, pero por ejemplo, estos hilos de poliéster, si ustedes, por ejemplo, se ponen a analizar, ya vamos a suponer que lo quieren analizar. Por ejemplo, cuando tú el hilo lo quieres pasar por tu aguja y a veces no lo has recortado bien la puntita, ¿qué va a pasar? Se va a abrir, ¿no es cierto? Y sale varios hilos más delgados, ¿no es cierto? Sí, Miss. Sí, Las enhebras salen. Claro, ahí tú te puedes dar cuenta, por ejemplo, ¿no? La torsión que ha sufrido, ¿no? Que ha sufrido tu hilo, ¿no? Estos hilos normalmente que son para coser son de torsión Z y los hilos de algodón normalmente son de torsión S. El más resistente es de torsión Z. ¿Ya? Eso para graficarles un poquito. Después ya de convertirse en hilo, ya se convirtió en hilo, ahora se va a convertir en tela, ¿ya? La tela, una tela es una estructura laminar flexible resultante de la unión de hilos o fibras de manera coherente al entrelazarlos y al unirlos por otros medios. A la industria que fabrica telas tejidas a partir de hilos se le llama en lo general tejeduría. ¿Ya? Acá ya pasó fibra, hilo, y ahora sí va a pasar al tejido, ¿no es cierto? Por eso se llama tela. Al tejido se le llama tela. Todos también como base dos tipos de fibras, naturales y las artificiales. Las naturales proceden de plantas, animales. En este grupo están el algodón, la lana, la seda, el lino. Las fibras artificiales se producen por procesos químicos. Incluyen el poliéster, el nylon y el acetato. La combinación de fibras naturales y artificiales produce fibras mixtas que ofrecen las mejores cualidades de ambas, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué propiedades tienen las telas para determinar su calidad? ¿No? Tenemos la permeabilidad al aire, la permeabilidad al agua, ¿no? La tenacidad, que quiere decir la máxima tensión que soporta sin romper, la solidez de los colores, la elasticidad, la densidad, peso por unidad de área, el espesor y la resistencia a la temperatura, ¿no es cierto? Eso hace también que uno pueda adquirir telas para diferentes usos, ¿no? Por ejemplo, yo compraré el polar para época de invierno, por ejemplo, el algodón, a ver, el algodón no puedo utilizarlo en cualquier
época del año. La lana mayormente en invierno, ¿no? Ahora, los tipos de tejido, tenemos hay tres, los tejidos se dividen en tres grupos grandes, ¿ya? Que acá ya llegamos a donde quiero explicarles mejor. Lo que es el tejido plano, ¿ya? ¿Qué es un tejido plano? Algunas ya lo saben porque ya han llevado varios módulos, pero hay chicas que todavía no saben qué es un tejido plano, un tejido de punto, ¿ya? Tejido plano, tejido de punto, y el otro es no tejidos o aglomerados, ¿ya? Estos van a pasar un proceso de tejeduría, el de acá también, y este no, solamente estos son prensados, ¿ya? Miren, los dos grandes ya tipos de tejido son el plano y el punto. Ya, a ver, por ejemplo, ¿quién está por acá? A ver, alguien que me quiera decir un ejemplo de un tejido de punto, una tela comercial de tejido de punto, ¿cuál sería? El pima, el jersey. Jersey, Miss. Ya, el jersey, ya ven, me han dicho varios. Miss, el chaliz entra. ¿El chaliz No, qué es? el ¿Punto plano. o plano? Plano. Plano. ¿El chaliz es punto o plano? ¿Qué dice? Plano. 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 Miren, yo siempre les digo, a veces es muy difícil ver si es plano o punto, ¿ya? Pero hay una forma práctica que yo siempre les he dicho. ¿Y cuál es esa forma? A ver, alguien que se acuerde. ¿Cómo se estira? Que deshilacha. Exacto, muy bien, Penélope. Si yo corto un tejido de puntos, ¿deshilacha o no deshilacha? No, no. ¿Y el tejido plano deshilacha o no deshilacha? Sí, Uy, deshilacha. Sí, deshilacha, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo corto el polar ¿qué es? ¿Plano o punto? ¿Qué dicen ustedes? Punto. Aunque es un Punto. tejido Sí, pero La- es un tejido de punto, ¿ya? Porque Punto, no ¿cierto? deshilacha. Acuérdense, el punto no deshilacha. ¿Qué es deshilachar? A ver, voy a dejar un ratito de compartir. De repente algunas me dicen, y si usted dice deshilacha, no deshilacha, ¿qué es deshilachar? Por ejemplo, yo tengo acá una telita y voy a comenzarle a sacar los hilitos que están acá. Miren. Ya yo le estoy comenzando a quitar los hilitos. La tela de plana está compuesta por dos hilos. Los hilos de urdimbre y los hilos de trama, por dos hilos. En cambio, el tejido de punto está hecho de un solo hilo. Es tejido de un hilo desde abajo, va cosiendo, así como tejer normal, ¿no? Tejer a palitos. Más o menos para que se den la idea. Entonces, miren, ve cómo se deshilacha, ¿ve? ¿Ve cómo salen estos pelitos? Si yo no le paso remalle, esto queda un acabado feo, pues, ¿no? ¿Ya? En cambio, el tejido de punto, a ver qué tengo acá, el tejido de punto, no va a deshilachar. ¿Ya? Por ejemplo, su polo de ustedes no va a deshilachar porque mayormente el polo está hecho de jersey, ¿no es cierto? Esa es la característica principal, entre otras características, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tejido de punto, dice, es una tela móvil, elástica, ¿ya? Se adapta fácilmente al movimiento del cuerpo, tiene facilidad para perder sus arrugas, ¿ya? El tejido de plano no estira, a no ser, ¿ya? Porque si hay tejidos planos, stretch, por ejemplo, hay popelina stretch, hay lino stretch, ¿no es cierto? ¿Alguien me quería preguntar algo? ¿Alguien me quería preguntar algo? Escuché ahí una vocecita. ¿No? ¿Sí? Ya. A no ser que el tejido plano sea stretch, ¿no? A menos que se haga con hilos elásticos, varía de acuerdo al tejido. A no ser que la tela diga, por ejemplo, popelina stretch, lino stretch, ¿ya? Pero en sí el tejido de punto, así no sea stretch, ¿ya? Tiene una elasticidad. Por eso
por ejemplo, mayormente los moldes, vamos a hablar en comparación de los moldes para tejido de punto se puede utilizar el mismo molde tanto para, en algunos casos, ¿ya? Tanto el delantero como para la espalda, ¿ya? Y en cambio el tejido plano no. ¿Por qué? Porque en el delantero, por ejemplo, si hago una blusa, ¿ya? Si hago una blusa, tendré que utilizar un molde para el delantero y un molde para la espalda. ¿Por qué? Porque la tela es rígida, ¿no? Y en el delantero, ¿por qué diferente molde? ¿Por qué? Porque en el delantero tenemos los senos, ¿no es cierto? Y en la espalda no tenemos, ¿no es cierto? Entonces, los moldes van a ser diferentes. Por ejemplo, si yo hago un polo, ya, en tejido de punto, utilizo el mismo, ¿no? El mismo molde para el delantero por la espalda, porque la tela misma se acomoda a tu cuerpo, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? ¿Película? ¿La novela que digo? Escucho vocecitas. Disculpe, me he olvidado con el audio prendido y mi hija está que hablo. Ok, no te preocupes. Ya, entonces vamos acá. Entonces estamos acá, ¿ya? Es porosa. Más espacio se ha abierto entre los hilos que dejen penetrar el viento y el frío. Ya tiene su pro y sus contras. Proporciona máximo cubrimiento de acuerdo al gramaje o densidad del tejido. Tejidos que varían de transparentes a pesados de acuerdo al agalgo o al diseño del tejido. Telas muy delgadas a muy pesadas en muchas texturas y diseños diferentes, ¿ya? Entonces también tenemos, por ejemplo, el tejido plano, ¿ya? El tejido plano está compuesto por 2 hilos. ¿Cuáles eran los 2 hilos, chicas? La urdimbre y la Trama. La urdimbre trama. y la trama, ¿no es cierto? Trama. La urdimbre y la trama. Los hilos urdimbre vienen a ser los hilos verticales y la trama viene a ser los hilos horizontales. Les pregunto, en la urdimbre, ¿en cuál viene más cantidad de hilos? ¿En la urdimbre o en la trama? Urdimbre. Trama. ¿Trama La o urdimbre. urdimbre? Trama. A ver, mira, les dibujo, La miren. trama es parado. No, la trama es echado. Ah, ya, urdimbre, Miss. Ajá, miren, acá está mi hilo, ¿no es cierto? Perdón, mi tela. Entonces, parados, los hilos se llaman urdimbres y los que están echados son la trama, ¿ya? Les pregunto, si yo tengo un molde, ¿cómo va el molde? Vamos a suponer que este sea mi molde, ¿ya? Ya, este sea mi molde. Este molde, ¿cómo lo pongo? ¿Así paradito o lo doy vuelta y lo pongo echadito? Parado. Parado. ¿Ya? ¿Qué pasaría si yo lo pongo echado? ¿Está bien cortado o está mal cortado? Está mal cortado. Está mal cortado. Se estira mucho. Claro, y si yo lo pongo a la diagonal, Se estira. se estira, al sesgo, ¿no? Entonces les dije, y eso lo vamos a ver en una pequeñita clasecita, porque eso tiene que quedar muy, pero les digo, por ejemplo, si yo, ¿cuáles son los sentidos de mi tela plana? ¿Cuáles son los sentidos de mi tela plana? ¿Cuál es el parado? Mis sentidos, ¿ah? Yo no he dicho los hilos principales. ¿No? ¿Se acuerdan? Orillo. Ya, orillo. Ay, ¿dónde está? Orillo o al hilo, ¿o no? No. Discúlpeme, chicas, me estaban hablando. Ya. Les comentaba, ¿cuáles son los sentidos de la tela plana? Ya me dijo Zenaide el orillo. ¿Qué más? Son 3. Sesgo. ¿Ya? Sesgo. Perdón, son 4. Sesgo, Al ¿qué hilo. más? Muy bien. ¿Quién me dijo eso?
Al hilo y al Yo. través, Miss. Al hilo. ¿Y el Sí, otro cuál al hilo, sería? Al través. No, tiene otro nombre. Al Al sesgo, al sesgo. hilo. Al hilo, Al al Contrahilo. sesgo. Al contrahilo, al contrahilo. Acuérdense, eso lo vamos a ver en la otra clase, pero estos son ya, ¿por qué? ¿Por qué debemos saber esto? Porque, por ejemplo, si yo, miren, si yo, por ejemplo, hago un embebido, voy a embeber una tela, o sea, arrugar, ¿no es cierto? Con mi patita embebedora. Lo hago al contrahilo, ¿ya? Al contrahilo, arruga de una manera y al sesgo de otra manera y al hilo de otra manera, chicas. ¿Ya? A veces cuando yo lo hago, por ejemplo, al contrahilo, no arruga mucho, ¿ya? Entonces, ¿qué? A mí esta patita, ¿no? O prensatela, no está malograda. No, tiene que ver el sentido, entre otras muchas cosas. Por ejemplo, yo debo saber cuál es el orillo, cuál es al sesgo, cuál es al hilo, cuál es el contrahilo. ¿Por qué? Porque los moldes vienen, es información. Por ejemplo, yo tengo un polo acá, vamos a poner un ejemplo, viene una marca. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esa flechita para arriba, para abajo? ¿Qué significa? Al hilo. Al hilo. Entonces, si yo tengo mi tela acá, ¿no? Este molde tiene que ir parado. Pero si yo hago un molde, vamos a dar un ejemplo, ese es un molde de un polo, ¿no? Más o menos ahí, y lo pongo así. ¿Qué quiere decir? Que lo voy a poner al contrahilo. Es un ejemplo, no quiere decir que, pero mayormente es al hilo, pero de repente va a haber bolsillo o el canesú, qué sé yo, o el cuello, el pie de cuello, que tenga esta señal, entonces ustedes van a tener que ponerlo al contrahilo. Y si lo pongo así, ¿qué quiere decir? Al hilo. Y si el molde, por ejemplo, vamos a suponer que es este molde, y tiene esto. Al sesgo. Al sesgo. Ya, no se olviden, chicas, por favor. Esto es muy importante. Ya, determinar los hilos, ya saben, cuáles son las partes del tejido plano. Ustedes van a decir la urdimbre, la trama y el orillo. ¿Ya? ¿Y cuáles son los sentidos, perdón, los sentidos de la tela plana? Al sesgo, al hilo, al contrahilo y al orillo. ¿Ok? ¿Me entendieron? Antes de los hilos, del urdimbre que dijo, ¿cuáles son? Urdimbre, trama. ¿Eso es las partes de qué? Del tejido plano, de la tela tejido plano. Ya, urdimbre, ¿qué más dijo? Estoy que lo anoto, mi. Urdimbre, trama y orillo. Ya, mil gracias. Ahora, dentro del tejido plano, ya, también hay sus subtejidos, ¿ya? ¿Ok? ¿Cuáles son? Los tafetanes o lisos. Esta palabra se deriva probablemente del persa tafa, que quiere decir vuelta. El método básico de tejido en el que cada hilo de la urdimbre se entrelaza con el hilo de la trama. Como ustedes pueden ver acá en este diseño, ya, un hilo de urdimbre pasa por un hilo de trama, una urdimbre, una trama, un urdimbre, una trama. El tejido es horizontal, ya, horizontal y vertical, va. En cambio, el otro, ya, por ejemplo, lo podemos ver en la mayoría de las telas. Por ejemplo, tenemos en el chaliz, en la popelina, en el bramante, son estos tipos de tejido, tipo tafetán, ¿ya? ¿En dónde vamos a encontrar sarga o cruzados? En los jeans, en los denim, en los drills. Si tú lo deshilachas, no va a deshilachar parejo. O sea, sacas un hilo, no deshilacha parejo el hilo, sino lo que va a deshilacharse es en diagonal, porque el tejido viene, si tú lo deshilachas los tejidos, a ver dónde está, acá está mi puntero, miren, está en forma diagonal.
Una característica de este tejido es que es más resistente que el tejido hecho de tafetán, ¿ya? El sarga es más resistente. Por eso que, por ejemplo, acá tenemos el jean, el drill, que se utiliza mayormente para ropa de trabajo, ¿no es cierto? ¿Ya? La ropa de trabajo. El hilo de la trama en filas alternadas, esta clase de tejido proporciona a la tela una gran resistencia, ¿ven? Útil para prendas de trabajo. Ejemplo de estos tejidos son la gabardina, el cuti, la mezclilla, que viene a ser el jean o el denim y el drill. ¿Ya? Tenemos el otro, son tres, y el otro es el satén o el satín. La palabra satén deriva del puerto chino de Chuanchón, donde llamado Suitún, donde todo comenzó a exportarse este tipo de telas en la Edad Media. Los saténes tienen una textura más densa que los tejidos cruzados. Tiene como principal característica la suavidad, que es conseguida a expensas de la resistencia, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo de una tela satín es el satín. ¿Qué más? El raso también, ¿no es cierto? El raso, ¿ya? Los hilos de la urdimbre encima de unos cuantos de hilo de trama, con un entrelazado mínimo. La exposición a la luz en los hilos libres produce un brillo particular. Ejemplo de estos tejidos son el crespón, el piel de ángel, el raso y el damasco, entre otros. El satín, también mismo satín. ¿Ustedes han visto la tela satín? En color brilloso. Es brilloso, ¿no? Tiene su apariencia brillosa. Y en lo que es tejido de punto, tenemos el tejido de punto, es una estructura elaborada a base de mallas. Los orígenes del tejido de punto remonta de redes en los puertos antiguos, formaban rejillas entrelazando hilos mediante agujas manuales y automáticas en una serie de lazadas unidensas. El tejido fue introducido a Europa por los árabes en el siglo V y floreció en Inglaterra y en Escocia durante los siglos XIV y XV. A diferencia del hilo tejido plano, el tejido de punto ya simula a que ustedes están cosiendo con palitos. Cuando ustedes cosen a palito o alguna vez han tejido o han visto a la mamá, a la abuelita, qué sé yo, a tejer con palitos, ¿con cuántos hilos empieza? ¿Empieza con 2, con 3, con 1? ¿Con cuántos hilos empieza? Con uno. Con un hilo nada más, ¿no es cierto? Entonces el hilo va pasando de derecha a izquierda, termina la esquina, otra vez regresa, otra vez. Entonces hace por eso que no se deshilache tan fácilmente. Porfa, estoy escuchando sus audios. Ya. Ya. Ok, eso es lo que es el tejido de punto. ¿Ya? En los tejidos de punto también hay dos. ¿Ya? Tenemos tejidos de punto por urdimbre y hay tejidos de punto por trama. ¿Ya? Se forman cuando varios hilos van formando mallas de forma longitudinal y pueden adicionarse hilos de trama, forman transversales. Ejemplo de este tejido son los encajes, las blondas, cadeneta, el tul, el elástico, el tricot, las telas de mantelería y de corsetería. Y los hilos de punto por trama se forman cuando uno o varios hilos van creando la malla en sentido transversal. Este tejido puede deshacerse de arriba para abajo. Algunos ejemplos son, por ejemplo, el jersey, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando tejes y a veces un punto se te escapa, ¿no? ¿Han visto alguna vez un punto se te escapa y se comienza a correr, ¿no? Entonces, esos son los tejidos por trama. Y los de urdimbre, por ejemplo, los encajes, ¿no? Los encajes, por ejemplo, tú cortas el encaje, nada, por nada se deshilacha, ¿ya? Esto tampoco, pero es un ejemplo nada más que están viendo. Acá tenemos, por ejemplo, tejido plano, esto más o menos es su textura, y estos son tejidos de punto. Y también habíamos dicho que también se dividía en telas no tejidas o aglomeradas. En esto se encuentran los hilos no tejidos, que viene a ser la guata, la entretela, el pañolencia, el fieltro,
Y como les decía también, ¿con qué tela hacemos las mascarillas? Nótex. El nótex. Nótex, Miss. El Nótex. nótex no es tejido plano, no es tejido de punto, es una tela aglomerada. ¿Por qué? Porque no están tejidos, no están entrelazados, sino se están aglomerados uno de otros, unos encima de otros. ¿Ok? Por eso que hace que esta tela nótex sea la más recomendable para hacer mascarilla. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicas? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Miss, respecto a la seda y el satín, ¿cuál es su diferencia? El satín es una tela, si hablamos de origen, el satín es una tela sintética. Y si hablamos la seda, es una tela natural. ¿Y cómo puedo reconocer mis al tacto para que no me engañen y me digan, ay, esto es seda? Ya, al tacto tú tienes que confiar en el tacto. Por ejemplo, cuando es sintético, ¿cómo es su textura más o menos, chicas? A ver, ustedes han agarrado, por ejemplo, el raso, es sintético. ¿Cómo es su textura del raso? Medio gruesito, Un medio poco áspero. 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 Ya, una de las características principales del sintético con el sintético con el natural es que, por ejemplo, los sintéticos a veces son un poquito toscos, o sea, cuando tú lo sientes al tacto como se ve, como si fuera plástico, ¿no? Como si fuera plástico. En cambio, cuando es algodón, ya, cuando es algodón tiene caída, tiene más caidita, tiene más textura, es más suave. Entre otras cosas, por ejemplo, como les decía, si tú quemas un pedacito de tela, si se pone duro, ¿qué tela es? ¿Natural o es sintética? Sintético. Sintético. Mientras más dura sea, es sintético. Y si tú lo quemas ese pedacito y se queda como arenita, eso sí es natural. Natural. Origen natural. Ya, Miss. Sí, porque como yo normalmente compro mis telitas así de saldos, ahí aprovecho para hacer mis prácticas. Obviamente en las tiendas, si no, pues ahí no te dicen las telas cuáles son, ¿no? No, pero aunque no creas, en las tiendas también a veces te engañan por vender, ¿ah? A veces sí. Uy, a mí me ha pasado varias veces. Ay, con lo que reactivo y no reactivo, por el precio. Sí les comenté de que me habían vendido una tela, ¿no? Por el precio, dije, ¿es reactivo? Sí, por el precio estaba bien, porque en otro lugar me dijeron a menos precio, y yo dije, no, este no es reactivo. Ya saben que reactivo, decimos que una tela es reactiva cuando ¿qué? No, cuando es reactivo, no descolora ni se achica nada. Nada, ¿no es cierto? No sangra, ¿no? No sangra el color, ¿no? Y cambio, cuando es doble fijado, ahí sí va a sangrar unos 2 o 3 veces, después ya queda, ¿no? Ya queda en el color, pero su tonalidad va a cambiar. Entonces ahí debemos tener cuidado. ¿Las chicas? Sí, sí, el doble fijado, ¿cómo lo hacen para que resulte doble fijado? Porque a veces hay telas que no tienen el proceso de reactivo, las telas claras. Ya, por ejemplo, el doble fijado es un procedimiento menos que el reactivo. Por ejemplo, el doble fijado, mayormente te vas a dar cuenta que es un doble fijado, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando es un color así, ¿cómo les podría explicar? ¿No muy nítido? No, es un color así como chillón, como... No sé, muy exagerado. Muy exagerado, algo así. ¿Ya? En cambio, cuando tú, a la vista, ¿ya? Otra cosa, siempre les doy la recomendación porque me ha pasado también que me han estafado. ¿A qué refiero me han estafado? Me han dicho que es es reactivo cuando es doble fijado. Y mayormente uno compra reactivo, el precio está más caro, ¿ya? Y siempre les digo, vayan con una telita blanca mojadita, en una bolsita lo meten. Entonces, cuando ustedes le digan, señor, ¿es doble fijado? Sí, te van a decir, pues no, agarras tu telita blanca, acá tienes tu telita blanca, lo sobas ahí en tu tela. Si pasa el color a tu tela blanca, es doble fijado nada más, no es reactivo.
¿Ya? Bueno. Así les Oye. digo yo a las chicas, porque a mí me ha pasado, por eso la recomendación que yo les doy, que una vez compré tela roja, ya en tienda, no he comprado en saldo, nada, en tienda, me costó en esa época 32 soles, no más recuerdo el kilo de full licra roja, lo tenía que combinar con blanco. Hice todo, corté, como me confié, ya era uno de mis primeros de repente trabajos, me confié, lo hice todo y a la final, sangraba, era doble fijado. Tuve que ir a reclamar y todo lo demás, pero ya eso también queda, ¿no? Quedo mal yo con mis clientes, ¿no es cierto? Por eso ustedes mismos también, de acuerdo a eso también va a ir el precio, ¿no? Algunos te dicen, sí, dame, por ejemplo, polos, que no, ya, señores, tengo los polos que pueden hacerse doble fijado y reactivo. En el reactivo te va a salir, digamos, precio, digamos, ¿no? 20 soles. Y en el doble fijado te va a salir 18. ¿Y por qué la diferencia? Ah, ya, miren, en doble fijado usted va a comprar, pero al momento que usted lo lava, por favor no lo lave con otras prendas. ¿Por qué? Porque va a sangrar y va a manchar las otras prendas. También no es recomendable hacer doble fijado cuando combinas dos colores, ¿no? Por ejemplo, si vas a poner azul y blanco, entonces el azul doble fijado va a sangrar y lo va a manchar al blanco. No es recomendable, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que saber todas esas cositas porque después a las finales ustedes cuando digan a sus clientes, ustedes tienen que decir, la guerra avisada no mata gente. A pesar que tú le dijiste que va a sangrar y todo lo demás. Quiere el doble fijado, entonces ya no te va a reclamar a ti nada porque tú le dijiste, ¿no es cierto? Tú le dijiste, señor, que esta prenda va a sangrar y va a manchar, ¿no? Porque si tú no le dices, lo que va a pasar es que piense que tú la has estafado, ¿no? Por eso todas esas cositas tienes que hacerlo antes, decirlo antes y no después. ¿Ok, chicas? ¿Alguna pregunta? Miss, y cuando compres, o sea, ya un polo hecho, Miss, igual tengo que llevar mi algodoncito para pasarle. Mire, cuando tú ya compras te vas a dar cuenta, uno, por el precio, que un polo doble fijado siempre va a estar un poquito más. Otro, que los colores, ya, los colores en el doble fijado se ve, así como les dije, más chillones, más exagerados. En cambio, en lo que es reactivo se van a ver más nítidos, más compactos, ya, más compactos. Entonces, eso también tienes que ver. El sitio donde lo compres, tiene que ver la textura de la prenda también, el precio de la prenda también, eso ustedes tienen que ver. ¿Sí? Y si pueden pasar el algodoncito, sí, pues no, pero en algunas tiendas no te dejan. Normalmente cuando viene en tienda, ya son doble, perdón, reactivo, cuando son tiendas de tiendas por departamento son reactivos, pero también hay, ¿no? Hay casos, ¿no? Casos especiales. ¿Alguna otra pregunta, chicas? ¿Ninguna? Miss, en las chompas de lana también vienen, ¿no, Miss? Sí, en las chompas de lana. En el twill también, ¿ah? En el twill también, chicas, tengan bastante cuidado con el twill también. En los twill de algodón también me han sucedido casos o he visto casos que han comprado el twill de algodón, le han puesto al polo, por ejemplo, era blanco y le han puesto el twill azul, porque pues se nota menos el sucio, que sé yo, lo han puesto al polo camisero, un ejemplo, al twill, y cuando lo han lavado, esta tirita que era de color azul, el twill azul de algodón, ha despintado y ha manchado el polo blanco. Tengan también bastante cuidado, yo le estoy hablando por experiencia. Un consejo hasta de un conejo. ¿Sí? Miss, ¿cuál es ese twill que dice? Twill es esa cintita que se pone acá en el cuello para hacer el tapado de la costura del camisero. Ay, Miss, ya, gracias. Eso se llama cinta twill. ¿Sí? Eso también vienen de algodón y vienen sintéticos. ¿Ya? Los de algodón, ya mayormente la gente quiere de algodón porque no pica mucho. Entonces estos de algodón también vienen reactivo y vienen doble fijado. Eso también constaten, por favor. Me ha sucedido que una alumna se compró, ya era azul
y el polo era blanco, lo lavó y este azul manchó todo el blanco. Ya, imagínense si hacen una producción grande, todos los polos malogrados. Malogrados en coser no, porque van a estar bien, pero cuando lo van a lavar, porque por ley tienen que lavarlo, ahí se va a malograr. ¿Sí? ¿Alguien me quería preguntar? Miss, pero la cinta twill de ciñe nunca sabía eso. El de algodón sí, sí me ha pasado. He visto. Hay unos de algodón que es doble fijado, ¿ya? A veces nosotros compramos nuestra cinta twill en, ¿cómo se llama esto? Por kilo. En saldos, ¿no? Y hay que tener bastante cuidado. También se ve el color también. Y yo no sé, pero con mi vista yo puedo a un 90% puedo determinar si esa tela despinta. Ahora, pues estoy hablando de ahora, pero imaginen que en esa época que me estafaron, estoy hablando de hace años, por lo menos 12 años, 13 años. Pero te tiene que pasar, y yo les digo, porque no les vaya a pasar a ustedes, mejor ustedes. Yo ya lo he pasado, entonces les digo para que no les pase a ustedes. Pero no todos, ¿no? No todos, pues no todos. No todos, pero de todas maneras queda como experiencia y si tomamos la precaución, pues mejor, ¿no es cierto? Ok, chicas, ¿hay alguna otra pregunta más? ¿Ninguna? Hoy día no se deja tarea, pónganse al día, sábado y domingo, si tienen alguna tarea pendiente, por favor, ¿sí? Y nos vemos el día lunes. Como saben, tengo que trabajar con Zenaidita sobre Gracias, Miss. sobre lo que nos falta todavía. Ya, chicas, nos vemos el día lunes. Cuídense mucho. Cualquier pregunta, ya saben, consultas por el WhatsApp, me pueden llamar, ¿ok? Ok, Miss. Gracias, Miss. Muchas gracias. Nos vemos. Buenas hasta el día noches, hasta el lunes. Gracias, Miss. Hasta el Cuídense. lunes. Ya, Cuídese, Miss. ya. Hasta el lunes.